Bienvenidos a este canal. Profecías bíblicas. Jesús y su doctrina. Es muy importante conocer el tema que a continuación hoy compartiremos con ustedes. El tema de la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús expresa el gran amor de Dios que ha tenido por el mundo. En su doctrina se les anunció que el eterno Dios vendría a salvar a su pueblo de sus pecados, que tenía que padecer como hombre por los principales de su época, quienes lo harían pasar por un juicio, a pesar de ser santo, para salvarlos, librándolos de sus pecados, por medio de la fe en Él, en el don de su gracia divina, en la justicia que Dios hizo a los hombres, padeciendo en nuestro lugar, porque en su sabiduría y conocimiento, justificó a muchos, para ser entregado a expiación por el pecado, y morir, pero resucitar al tercer día, para ascender al cielo y ser glorificado, para darnos la promesa de su Espíritu Santo, y su nombre admirable, recibir un nombre que es sobre todo nombre, que tiene toda autoridad, poder y carácter. Este tema de la doctrina de Jesús es de gran importancia. Se debe conocer y comprender, porque los profetas lo anunciaron, e indagaron con mucha precisión todo lo que se ha cumplido de Jesús. Uno de los profetas que más se destaca en el cumplimiento de las profecías sobre Jesús es el profeta Isaías, quien explicó, en su profecía del capítulo 53, todos los detalles de la doctrina de Jesús, que luego fueron cumplidas en Jesús. Doctrina que se encuentra escrita en su Evangelio, que Jesús enseñó y explicó a sus discípulos. En este sentido, el Evangelio nos habla, que la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús, porque la hablaba con autoridad, con carácter, con poder, y no como lo hacían los escribas. En la enseñanza transmitida por Jesús, en cuanto a su doctrina, contenidas en el Evangelio, Jesús les habla a los fariseos y les explica que la doctrina que él enseña no proviene de él, sino de aquel que lo envió. Juan 7, 16. En primer lugar, en la doctrina de su anuncio, tanto Jesús como su doctrina fue anunciada con anticipación por los profetas en la Biblia, que hablaron inspirados con el Espíritu Eterno. Posteriormente, cuando se cumplió el tiempo, su llegada fue anunciada por ángeles a su madre María, como había sido anunciado por los profetas. Los pastores vieron ángeles anunciando el nacimiento del Hijo de Dios a este mundo, y fueron a ver aquello que había sucedido en Belén. Por otra parte, de gran y suma importancia, el profeta Isaías anunciaba, con una pregunta: ¿quién creyó en este anuncio? Isaías 53, 1. El evangelista Juan anunció este cumplimiento de la profecía de Isaías, porque no todos creyeron en él. Juan 12, 38. Y el evangelista Lucas nos habla que, en Jerusalén, Simeón, un hombre justo y bondadoso, esperó ansiosamente esta llegada del glorioso Salvador. Sus ojos pudieron ver la salvación antes de partir de este mundo. Los sabios del Oriente buscaban la ciudad donde nacería el Rey de los judíos. Se guiaron por su estrella, según fue anunciado en la Escritura. Se encontraron con Herodes, quien esperaba que este rey le quitara su reinado. Por eso mata a los niños en la ciudad de Ramá de Belén, indicándole sus principales sacerdotes y escribas que, según las profecías de Miqueas 5, 2, nació en Belén. Los sabios que vinieron del oriente se fueron a Belén, y encontrando al niño lo adoraron, ofreciéndoles regalos de rey: oro, incienso y mirra. Un segundo punto es la doctrina de su eternidad. Comprendemos que Dios se hizo presente, como profetizó Isaías. El profeta Isaías indicó que Dios mismo, que hablaba, vendría y estaría presente en Jerusalén. Isaías 52, 6. Seguidamente, una maravillosa revelación de su llegada a Jerusalén, a la ciudad de Belén. La profetisa Miqueas 5, 2. Nos dice que sus salidas son eternas, mostrándonos la eternidad del Hijo de Dios. Continuando con el tema, él sería llamado Nazareno, porque fue el renuevo de la raíz de Isaí, padre del rey David. Isaías 53, 2. Se llamó renuevo o Nazareno, que significa un brote de la raíz, porque ellos creían que la raíz de su descendencia ya no tendría fuerza para procrear la descendencia del ungido de Dios, el Mesías. Después de la deportación a Babilonia, Dios los consuela con la esperanza de la gran noticia de darles un renuevo justo en la descendencia de Judá, así como lo profetizó Jeremías.
Al transcurrir el tiempo, después de Jesús cumplir 30 años, la mayoría de edad para la época, su oficio fue carpintero. Y su ministerio fue maestro de la Escritura. Asistía cada sábado a la sinagoga de su época. En numerosos encuentros que Jesús tuvo con el pueblo. En su enseñanza doctrinal, a este respecto, anunció el reino de los cielos. Y proclama la llegada del reino de Dios. Jesús le decía a la gente que le escuchaba: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos 1, 15. Y su mensaje doctrinal estaba dirigido a los judíos de su época, quienes esperaban su venida a esta tierra. Por esta razón, es muy agradable saber que Jesús, la promesa de salvación, vino. Estuvo entre su pueblo. Jesús, en su enseñanza de su doctrina, declaró su eternidad, diciendo que su reino no era de este mundo. Le pidió a su Padre que lo glorificará, con la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Es perfecto saber que fue manifestada su eternidad en su bautizo, en la transfiguración y en la resurrección de los muertos. Y a pesar de su pueblo, Dios trajo al Salvador, del renuevo de David. Un tercer punto, es la doctrina de su nombre, que nos enseñó Jesús. De este tema de la doctrina de Jesús, nos habla el profeta Isaías, de su nombre. Su nombre es admirable. Isaías 9, 6. Jesús en su doctrina, manifestó el desprecio que hicieron a su nombre santo. También sus padecimientos. Por causa de su pueblo. Porque ellos lo menospreciaron y no lo estimaron. Isaías 53, 3. Lucas 20, 2-8. En este contexto, su nombre es autoridad, porque anunciaba su doctrina con autoridad, citando las Escrituras, cumpliéndose en él. Su nombre es poder, porque con su autoridad, los vientos y las tempestades le obedecen. Los endemoniados se sujetan a él. En su carácter lo reprendía, ordenando que se callasen. Y sanaba a todos los enfermos que venían a él. Es un placer conocer que Jesús anunció que todo lo que, en su nombre, pidiéramos, nos será respondido por él. También dijo que todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, en el cielo, esté sujeto bajo su nombre. En otras palabras, bajo sus pies. Porque la tierra es el estrado de sus pies. Porque se le dio todo poder, dominio, autoridad. En un cuarto punto de este tema, en la doctrina de su humanidad, o la doctrina del hombre, nos encontramos, en otro contexto, que también Jesús es humano. Es un hombre. Y vino como hombre. Aunque es Dios divino. Para salvar a su pueblo de sus pecados. Se hizo hombre y habitó en Nazaret, una ciudad de Galilea, aunque nació en Belén. Vivió allí, porque Herodes había matado a todos los niños de Belén y lo buscaba a él. Sus padres con él huyeron a Egipto. Luego regresaron de Egipto, y por miedo al hijo de Herodes Arquelao, no volvieron a Belén. Se fueron a Nazaret. Y vivieron en Nazaret, para ser llamado el Nazareno, o renuevo de David. Isaías 53, 2. Es admirable conocer que en su doctrina Jesús señaló, muchas veces, que él era hijo de hombre, que tenía que padecer por los ancianos y los principales, los cuales le harían padecer como hombre. En cuanto donde vivió, él creció en Nazaret, y fue llamado Jesús de Nazaret. Se hizo hombre, fue llamado hijo de hombre, porque llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pensamos que era Dios quien lo azotaba, lo hería y abatía. Pero fuimos nosotros que lo hicimos sufrir. Por nuestros pecados, fue la causa del sufrimiento de Jesús. Isaías 53, 4. Era necesario que él participara del mismo cuerpo humano, para poder salvarnos. Esta salvación de los seres humanos, se explica solo porque en su doctrina, él declaró que él es hombre, hijo de hombre. Como hombre, Jesús sufrió, padeció, fue herido y azotado. Porque la ley decía que así tenía que pasar el delincuente. Cuanta más culpa tenía, así sería la sentencia de los azotes que recibía. Deuteronomio 25, 2. Nosotros, nos hemos librado de esa culpa, y de ser condenados. Porque Jesús padeció en nuestro lugar. Él ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y recibió esos azotes. Por tal motivo, el quinto punto de este tema es la doctrina del juicio. Leemos en la Biblia que Jesús pasó por un juicio. El juicio de Dios sobre los hombres pasó sobre él, porque fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5 y 9, 7. Así lo indicó el Evangelio de Mateo. En un sexto punto, de este tema, es la doctrina de la gracia. De la doctrina de Jesús. Es satisfactorio conocer la gracia divina. El don de Dios de la gracia, que nos explica que todos los que confían en Él, aceptan su salvación y le siguen, no pasarán por este juicio de condenación. Porque Jesús nos salvó de pura gracia. Porque, aunque su pueblo no cumplió con su pacto, los salvó de pura gracia. Como lo indicó el profeta Oseas, en el verso 14, 4. Con respecto a la gracia, ya el profeta Isaías había escrito: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Esto es lo que nos indica la doctrina de la gracia, que el apóstol Pablo señaló en el verso 2, 8, en la carta a los Efesios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús. Es por esta razón que un séptimo punto de la doctrina, en la doctrina de la justicia, nos indica: Dios cumplió toda justicia a los hombres que creó, y con toda su creación. Isaías 5, 16. Y por esta justicia somos justificados en la fe en Jesús, creyendo en la justicia que Dios hizo, no los hombres. Esta es la explicación de la doctrina de la justicia. ¿Qué conocemos? Dios es justo, y nos justificó en su justicia, dando a su Hijo, en sacrificio, como un regalo a la humanidad, para justificarlos. Por esto, de tal manera Dios amó al mundo, porque le entregó a su Hijo, para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16. Es una verdad eminente, que la justicia de Dios está hecha en Jesús. Su Hijo, Jesús, enseñó que era necesario padecer mucho, angustia y aflicción. Él callaba delante de ellos. Fue como el Cordero de la Pascua. Isaías 53, 7. Pasó por la cárcel y juicio. Su generación, ¿quién la contará? Porque se fue de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 8. Un octavo punto de la doctrina de Jesús. Es la doctrina de la santificación. Nos indica la santificación lo siguiente: Dios es santo. Jesús es el santo ser, como indicó el ángel a María. Lucas 1, 35. Pero Jesús se santificó como hombre, para poder santificarnos. Isaías 5, 16, 19. Jesús en su doctrina, con una oración a su Padre lo declaró. Por eso Él se santificó Él mismo, para que seamos santificados en su verdad. Juan 12, 19. En este sentido, aunque con los impíos fue en su muerte, pero con los ricos su sepultura. A pesar de nunca hacer maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 9. La doctrina de la santificación que explicó Jesús, se fundamenta en que Jesús se santificó, para santificar este cuerpo de muerte, que nosotros poseemos, todos los humanos. De esta forma, con un cuerpo santificado, nosotros podemos participar de esta naturaleza de Jesús divina y santa, para recibir el Espíritu Santo de la promesa. Lucas 24, 49. Quien nos inviste de poder desde lo alto. Hechos 1, 8. El noveno punto, con un carácter de máxima importancia. Encontramos la doctrina de la expiación, donde Dios soberano y eterno, habla en las Escrituras. Sacrificio y ofrenda no te agradó. Vengo como está escrito en el libro de mí. Salmo 40, 6 a 7. Jesús viniendo a este mundo y siendo inocente y santo, fue quebrantado con padecimientos, colocando su vida en expiación por el pecado. Jesús manifestó que a él nadie le quita la vida, sino que él coloca su vida. Juan 10, 18. Y era necesario que los principales, escribas, ancianos y los sumos sacerdotes, lo hicieran padecer mucho. Mateo 16, 21. El significado de la expiación, según la ley. Un cordero era expuesto a morir en expiación, en lugar del pecador. De igual forma Jesús el Cordero puso su vida en expiación por el pecador, pero vio su generación, en todos los que han creído en él. Un décimo punto de este tema de la doctrina de Jesús. Es la doctrina de la sabiduría. Cobra suma importancia saber la sabiduría de Dios. Según Proverbios 8. En su sabiduría,
proclama su satisfacción, por la aflicción de su alma. Porque salvó a muchos al justificarlos en su conocimiento. Él llevó las iniquidades del pueblo. Según Isaías 53, 11. En su inmensa sabiduría, ejecutó su admirable y gran obra. En el conocimiento de su Hijo, manifestó a la humanidad su justicia. Juan 17, 6. Esto es lo que conocemos, como la doctrina de la sabiduría de Dios. Que en su conocimiento Jesús justificó a muchos. El 11º punto. Es la doctrina de la resurrección. Nos indica, un hecho innegable, de Jesús y su doctrina. Porque Él proclama a su pueblo, su resurrección. Isaías 26, 19. Jesús les declaró a sus discípulos, que Él era la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque haya muerto vivirá. Juan 11, 25. Resucitó y hay júbilo. Porque se escucha en los cantos de alabanzas, y se alegran juntamente con él los ángeles en Jerusalén. Isaías 44, 23. Salmo 98, 1. Porque consoló a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Isaías 52, 9. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12, 6. Y en su doctrina, Jesús anunció que resucitaría al tercer día, como dicen las Escrituras. Y así sucedió. Porque dos ángeles, en la tumba de Jesús declaran, no está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 6. Por último, punto de este tema, el 12º. Es la doctrina de la glorificación. De mucha importancia es la glorificación de Jesús. En esta glorificación de Jesús, también fue exaltado. Porque recibió mayor gloria, ya que está sentado a la diestra de Dios, ahora no solo divino, sino con un cuerpo humano glorificado. Porque resucitó de los muertos. Y vendrá en el poder de su gloria. En su gobierno milenial. Por lo cual se celebrará las bodas del Cordero, que es la unión de Jesús con su Iglesia, llamado reino de Dios por Jesús. Y después de 1000 años, fue llamado reino de los cielos. Por tanto, Dios le glorificó. Jesús les manifiesta a sus discípulos, que estarán con él en su gloria sus grandes siervos, que le han creído a él. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores y cargó con el pecado de muchos, y ora por los que incumplieron su ley. Isaías 53, 12. Después de resucitar, ascendió al cielo, recibe de nuevo su gloria. Juan 17, 5. Como hemos mencionado, es importante saber cuáles son las doctrinas de Jesús. Según las Escrituras, la Biblia, en el capítulo 53 de Isaías, son 12. El anuncio, su eternidad, el nombre, el hombre, el juicio, la gracia, la justicia, la santificación, la expiación, la sabiduría, la resurrección y la glorificación de Jesús. El Mesías, el Cristo, Jesucristo. Estas doctrinas unidas, a las bodas del Cordero. La segunda venida de Cristo, el reino de Dios. Y el reino de los cielos. Suman 16. Estas 4 doctrinas las contienen las doctrinas de la Biblia. En forma general. Por eso no las incluye Isaías en su capítulo 53. Espero su comprensión, en este tema de la doctrina de Jesús. Si desean conocer mejor las profecías bíblicas de Jesús y su doctrina, no duden en escribir, comentar y suscribirse. Para estar al tanto de todo. Nos alegra que hayan podido escuchar este vídeo hasta el final. Que la pasen bien. Que Dios los bendiga. E ilumine para comprender su doctrina. Hasta la próxima. Se les quiere.